Antes de comenzar con este video debo dejar claro dos cosas. La primera es que el universo de Harry Potter es muy extenso en cuanto a criaturas, hechizos, lugares y artefactos en general, pero tuve que dejar algunas de esas cosas afuera o resumirlas muchísimo para que este video no durara 4 horas y poder centrarnos solo en las cosas que enriquecieran el análisis de este video. Espero que puedas entender esto y ahora sí, comencemos con el video. Una noche de octubre de 1981, Voldemort llega a la casa de los Potter con la intención de eliminar al pequeño Harry, pues una profecía dice que cuando crezca, él eliminará a Voldemort. Primero elimina a James, el padre de Harry, y cuando se dispone a eliminar al niño, Lily, la madre, se interpone, protegiendo a su bebé a costa de su propia vida. Cuando Voldemort lanza la maldición asesina contra el bebé, el sacrificio de Lily activa una antigua magia protectora que hace rebotar el hechizo, y en consecuencia, el señor tenebroso queda al borde de la muerte, reducido a un espectro sin cuerpo. Por su parte, Harry sobrevive, marcado solo por una cicatriz en la frente. Ahora que este bebé ha perdido a sus padres, un mago llamado Dumbledore, Hagrid y la profesora McGonagall se reúnen en un vecindario llamado Privet Drive para dejar al pequeño Harry en la puerta de la única familia que le queda, los Dursley. Saben que tras lo ocurrido, su nombre resonará por todo el mundo mágico y lo mejor será que crezca alejado de eso. Así que antes de marcharse, le desean buena suerte. Pero desgraciadamente para Harry, esta nueva familia resulta ser una patada en el culo. Los Dursley lo tratan con absoluto desprecio. Lo obligan a dormir en un armario bajo las escaleras y su primo Dudley se divierte haciéndole la vida imposible. Así ha pasado toda su vida, pero cuando está por cumplir los 11, cosas extrañas comienzan a sucederle al chico. Descubre que puede hablar con serpientes o hacer desaparecer cristales sin saber cómo. Ni siquiera él mismo se lo cree. Todo da un giro cuando empiezan a llegar misteriosas cartas dirigidas a él desde un lugar llamado Hogwarts. Sus tíos se niegan a dejárselas ver, las destruyen y hasta bloquean el buzón. Pero las cartas no dejan de llegar al punto de inundar la casa, lo que obliga a los Dursley a mudarse a una isla remota para huir de ellas. Como nadie responde las cartas, Hagrid regresa después de años hasta la isla remota. Este irrumpe en la cabaña, les reclama a los tíos por haberle ocultado a Harry su verdadera identidad y le revela toda la verdad. Es un mago. Ha sido aceptado en un colegio de magia y hechicería llamado Hogwarts y es famoso en el mundo mágico por haber sobrevivido al ataque de Lord Voldemort cuando era solo un bebé. Desde entonces lo llaman el niño que vivió. Hagrid se lleva al chico al callejón Diagon para comprar sus materiales escolares. Allí Harry descubre un mundo completamente nuevo. Túnicas, hechizos, criaturas mágicas y una gran fortuna que sus padres le dejaron guardada en Gringotts. Después van a la tienda de varitas del señor Ollivanders, quien le da a Harry varias varitas para probar, pero ninguna parece funcionar, hasta que una varita resplandece en sus manos, dando a entender que es la indicada. Ollivanders, algo inquieto, le explica que esa varita tiene un núcleo muy especial. Solo hay otra igual y pertenece a Voldemort. Antes de entregársela, le dice una frase que Harry nunca olvidará. Podemos esperar grandes cosas de usted, Potter. Después de todo, el dueño de la varita hermana hizo grandes cosas. Terribles, sí, pero grandes. Cuando llega el día de ir a Hogwarts, Harry conoce a una señora llamada Molly Weasley, madre de un chico llamado Ron, con quien sube el tren. Ahí Ron queda asombrado al ver la cicatriz de Harry, pues es toda una leyenda. Poco después conocen a Hermione, una niña brillante y algo mandona, pero también amable, pues con un hechizo algo avanzado para su edad, le repara los lentes a Harry. Después de un viaje con dulces que se mueven y una buena plática entre estos tres, finalmente el tren llega a Hogwarts y los niños quedan fascinados con la imponente imagen que se ve el castillo. Dentro de la escuela, la profesora McGonagall les explica que pronto serán asignados a una de las 4 casas: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. En este momento también conocemos a Draco Malfoy, un niño arrogante que desprecia a Ron por no tener dinero. Pero justo cuando lo estaba humillando, Harry aparece para defender a Ron, lo que hace que estos dos se unan, pero le gana como enemigo a Malfoy. La ceremonia de selección se lleva a cabo en el gran comedor, donde Dumbledore, el director, saluda feliz a Harry desde lejos, pues no lo había visto desde que era un bebé. Cuando llega el turno de elegir casas, Hermione, Ron y Harry son asignados a Gryffindor. Draco, por su parte, queda en Slytherin, la casa de donde han salido la mayoría de los magos tenebrosos. Durante sus primeras clases, Harry conoce al profesor Snape, quien enseña pociones. Pero este es un profesor hostil con todos. Parece odiar a Harry sin razón aparente. Y por más que Hermione quiere participar en clase para demostrar que sabe todas las respuestas, Snape no se lo permite. Harry y sus amigos también asisten a su primera clase de vuelo de escobas, donde el chico demuestra un talento natural, y por eso la profesora McGonagall lo lleva con el capitán de Gryffindor para el equipo de Quidditch, el deporte más famoso del mundo mágico. Esa misma noche, Hermione, Harry y Ron se pierden por accidente en los pasillos de Hogwarts. Hermione impresiona a los chicos con un par de hechizos avanzados para abrir puertas, pero accidentalmente terminan en un cuarto donde hay un perro gigante de 3 cabezas custodiando una trampilla. El animal intenta atacarlos y aunque logran escapar, les queda una sensación de sospecha al pensar que el perro puede estar custodiando algo importante o peligroso bajo esa trampilla. Al día siguiente, Harry aprende a jugar Quidditch y en otra clase, él y sus amigos aprenden un hechizo para hacer levitar objetos
objetos, donde Hermione regaña a Ron por pronunciar mal un hechizo y posteriormente le muestra que ella puede hacerlo con mucha facilidad, lo que le molesta un poco a Ron. Y a pesar de que estos tres amigos parecían ser inseparables, pronto surgen problemas con el grupo, pues Ron se burla de Hermione por ser una sabelotodo, sin darse cuenta de que ella lo ha escuchado. Escuchar esto obviamente la lastima, por lo que la chica deja de hablarle a sus amigos y pasa todo el día llorando en el baño. En un principio puede parecer que la reacción de Hermione es exagerada, pero hay algo muy importante en su forma de ser que nos ayuda a entender por qué le duele tanto lo que escucha. Y es que desde el inicio podemos notar que gran parte de su identidad gira en torno a una cualidad muy concreta, y esa es su inteligencia. Y ojo, cuando digo que su personalidad está construida alrededor de su inteligencia, no me refiero solo a que sea lista, sino que me refiero a que su seguridad, su autoestima y su sentido de valor están profundamente ligados a lo que sabe y a lo que puede demostrar intelectualmente. Por eso, cuando Ron se burló de ella llamándola sabelotodo, Hermione no pudo tomárselo como una broma sin importancia. Para ella fue un golpe directo a lo que más valora de sí misma. Es como si le hubieran dicho que eso en lo que tanto se esfuerza, lo que la hace sentir especial, lo que cree que es su mayor fortaleza, en realidad es algo molesto, ridículo y a nadie le gusta. Eso duele, porque cuando te tocan justo lo que más valoras de ti, se siente como si te dijeran que tú, como persona en tu totalidad, no vales. Ese es uno de los riesgos de construir toda nuestra identidad alrededor de una sola cualidad o un solo rol. Si algo o alguien lo cuestiona, aunque no lo haga con mala intención, sentimos que todo nuestro valor se viene abajo. Y esto que le pasa a Hermione le puede pasar a cualquier niño o incluso a cualquier adulto, especialmente cuando desde pequeños han aprendido que su valor depende de algo que hacen y no de lo que son. Y muchas veces ese aprendizaje empieza en casa, no porque los papás quieran hacer daño, sino porque a veces no se dan cuenta del tipo de mensajes que están mandando. Por ejemplo, pensemos en un papá que mete a su hijo a fútbol porque a él le encanta, y cuando el niño mete goles, el papá lo felicita y se emociona. Pero si pierde, o si un día dice que ya no quiere jugar, el papá se muestra distante. Tal vez no lo regaña, pero ya no hay ni el mismo entusiasmo ni la misma atención. Y con el tiempo el niño empieza a pensar que solo es valioso si gana y que solo lo quieren cuando rinde. Otro caso muy común es el de la niña a la que todos le dicen que es bonita, que le repiten cosas como qué linda estás, pareces una muñequita, o qué carita tan preciosa. Y sí, claro que está bien decirle cosas bonitas, pero si solo se le reconoce por eso, si nunca se le dice que es creativa, valiente, graciosa o cualquier otra cualidad que tenga, va a crecer creyendo que su valor está solamente en su apariencia. Y el día en que no se sienta linda o que alguien o algo la haga sentir menos atractiva, también va a sentir que ella ya no vale nada. En los dos casos el mensaje es el mismo: eres valioso solo si cumples con esto en particular. Y eso puede ser peligroso porque todos necesitamos sentir que valemos, incluso cuando fallamos, incluso cuando cambiamos, incluso cuando no tenemos nada que demostrar, que valemos simplemente por ser. En el caso de Hermione podemos imaginar algo parecido, una niña que tal vez ha aprendido que lo que la hace valiosa es ser inteligente y sacar buenas calificaciones. Y aunque eso puede ser parte del problema, lo suyo va un poco más allá, pero eso lo exploraremos más adelante. Después de este duro golpe a su persona, Hermione se encierra en el baño, pero un troll entra al castillo, justo al lugar donde la chica se encuentra. Afortunadamente, Harry y Ron logran escabullirse de los profesores para rescatarla y trabajando en equipo consiguen derrotar a la criatura, lo que sella su amistad y pone fin al conflicto entre los tres. Pero la tranquilidad no dura mucho, pues Harry y sus amigos notan algo extraño. El profesor Snape se ha vuelto cada vez más hostil y recientemente lo vieron con una herida en la pierna, lo que hace sospechar a los chicos que está intentando robar eso que protege el perro de las tres cabezas. Poco después, Harry recibe de regalo una Nimbus 2000, una escoba de altísima calidad que usará en su primer partido de Quidditch, en donde juega como buscador, o sea, el puesto más importante del equipo y quien se encarga de atrapar una pequeña bola dorada llamada Snitch. A rasgos generales, si el buscador atrapa al Snitch, su equipo gana. El problema es que durante el partido, la escoba de Harry empieza a descontrolarse misteriosamente. Buscando el motivo, Hermione ve desde las gradas que Snape está murmurando un hechizo, así que corre hasta él y le prende fuego a su túnica para interrumpirlo. La escoba vuelve a la normalidad, el juego continúa y después de algunos minutos, Harry logra atrapar la Snitch, pero tragándosela por accidente. Luego le escupe y gracias a eso, Gryffindor gana. En Navidad, Harry recibe otro regalo, una capa de invisibilidad que perteneció a su padre, aunque no sabe quién se la ha enviado. Los chicos la usan para buscar pistas sobre lo que puede esconder el perro, pero en el proceso descubren a Snape discutiendo con el profesor Quirrell, un hombre tímido que siempre lleva un turbante. A medida que avanza el curso, Harry y sus amigos descubren que el misterioso objeto que custodia el perro de tres cabezas es un objeto legendario llamado la Piedra Filosofal, un objeto capaz de traer a la vida a los muertos. Las conclusiones de estos tres apuntan a que Snape intenta robarla para revivir a Voldemort, quien ha estado desesperadamente tratando de
volver a tener un cuerpo y manteniéndose con vida bebiendo sangre de unicornio. Un acto sumamente cruel. Convencidos de que la piedra está en peligro, Harry, Ron y Hermione deciden intervenir. Duermen al perro de las 3 cabezas, bajan por la trampilla y logran atravesar una serie de trampas mágicas. Desgraciadamente, Ron es lastimado, así que Hermione se queda a ayudarlo, dejando a Harry solo. El chico continúa hasta llegar hasta la cámara final, donde descubre que no era Snape, sino el profesor Quirrell quien servía a Voldemort y que el propio Voldemort habita en su cuerpo. La piedra mágicamente aparece en el bolsillo de Harry y cuando Quirrell intenta arrebatarle la piedra, algo extraño ocurre. Al tocar a Harry, su piel comienza a quemarse, haciendo que el espíritu de Voldemort, sin un cuerpo que lo sustente, escape en la oscuridad, dejando a Harry inconsciente en el suelo. Cuando Harry despierta, le pregunta a Dumbledore por qué su simple contacto logró herir a Quirrell. El director le explica que al sacrificarse por él, su madre dejó una protección tan poderosa que va más allá de lo físico, una marca de amor puro. Y como el alma de Quirrell estaba demasiado corrompida, no pudo soportar algo tan puro como la protección que su madre le dejó. El fin del curso llega y vemos que los estudiantes acuden a los andenes para tomar el tren de regreso a sus respectivos hogares. Cuando el tren está por partir, Hermione suspira y dice: se siente raro irse a nuestros hogares. Harry sonríe con melancolía y responde: no iré a mi hogar, estoy en él. Esta es una frase que me gustó mucho porque si hablamos de lugares, habitar no es lo mismo que vivir. Uno puede pasar años en una casa sin habitarla realmente, porque habitar, en un sentido más profundo, es más que solo ocupar un espacio físico. Se trata de sentir que ese espacio nos pertenece, que ahí somos vistos, cuidados y podemos ser nosotros mismos. Construir una casa es levantar muros, pero convertirla en un hogar es otra cosa. Un hogar se forma con lo invisible, las historias que ahí se viven, los recuerdos que se acumulan y los lazos que ahí se tejen. Un hogar es ese lugar donde uno puede quitarse el peso del mundo y sentirse a salvo. Por eso hay casas que se sienten vacías aunque estén llenas de cosas y lujos. Y hay lugares que se sienten como hogar, incluso si no tienen nada más que afecto y presencia. Eso es justo lo que le ocurre a Harry. Durante años vivió en Privet Drive, pero nunca lo habitó. Ahí no había amor, ni vínculos reales, ni espacio para crecer. Solo un cuarto bajo las escaleras y la sensación constante de no pertenecer. Era un lugar donde existía, pero no donde era. En cambio, Hogwarts fue otra historia. Ahí encontró afecto, amistades, guía y sobre todo un espacio donde podía comenzar a descubrir quién era. Y si tú también has vivido en lugares que nunca se sintieron como tu hogar, recuerda que no significa que no lo vayas a encontrar. Y más importante aún, que no significa que no puedas construirlo. A veces solo hace falta tiempo y las personas adecuadas para que poco a poco se forme. El segundo año de Harry comienza con un verano especialmente difícil. Sus tíos siguen tratándolo con desprecio y no ha recibido noticias de sus amigos. Todo empeora cuando repentinamente aparece una criatura extraña en el cuarto de Harry. Un elfo doméstico que porta harapos rotos como ropa y se ve visiblemente maltratado por sus amos, tanto física como psicológicamente. Este llega para advertirle que no debe volver a Hogwarts porque corre un gran peligro. El elfo Dobby también le revela que ha estado escondiéndole las cartas de sus amigos a Harry para evitar que regrese a la escuela. Pero cuando Harry lo confronta, el elfo se castiga a sí mismo por desobedecer, autolesionándose. Su desesperación termina arruinando una cena importante para los Dursley, así que como castigo, encierran a Harry. Días después, Ron llega en un auto volador para rescatarlo y lo lleva hasta su casa, donde conoce a toda la familia Weasley, una familia cálida, pero con evidentes dificultades económicas. Ahí Harry conoce a Ginny, la hermana menor, quien se nota interesada en él y descubre que el padre de Ron trabaja en el Ministerio de Magia, o sea, la institución que gobierna el mundo mágico en Gran Bretaña. Durante las compras escolares, Harry termina por accidente en una tienda de objetos oscuros donde observa a escondidas a Lucius Malfoy, el padre de Draco. Harry escucha cómo intenta deshacerse de artefactos ilegales ante la presión del ministerio y nota cómo desprecia a los muggles, o sea, las personas nacidas de padres no mágicos. Ahí también podemos apreciar la frialdad con la que Lucius trata a su propio hijo. Poco después, en una librería conocen a Lockhart, un autor famoso que aprovecha la popularidad de Harry para autopromocionarse, dejando claro que su encanto es más fachada que contenido. En ese mismo lugar, la familia Weasley se encuentra con Lucius, quien vuelve a menospreciar a los Weasley por su pobreza y por el trabajo de Arthur, el padre de la familia que trabaja en el ministerio y quien investiga precisamente a magos como él. Antes de irse, Lucius desliza en secreto un libro dentro de la mochila de Ginny y con una mirada amenazante le dice a Arthur: nos vemos en el trabajo. Draco, imitando a su padre, se despide de Harry con una sonrisa maliciosa: nos vemos en la escuela. Quiero que recuerdes muy bien esta interacción porque Draco literalmente está replicando las palabras de su padre, solo que adaptadas a su contexto de escuela y a su edad. Tenlo en mente porque será importante. Cuando Harry y Ron intentan abordar el tren a Hogwarts, descubren que la entrada a la plataforma está bloqueada, por lo que usan el auto volador del señor Weasley. El problema es que el viaje termina en caos. Son vistos por muggles y se estrellan contra un árbol viviente, el sauce boxeador. Ron rompe su varita y el auto se pierde en el bosque. Como castigo, Ron recibe un vociferador de su madre que lo regaña frente a todos por su imprudencia y por poner en riesgo el trabajo de su padre. Al mismo tiempo, los chicos descubren que su nuevo profesor de defensa contra las
las artes oscuras es Lockhart, un autor narcisista que exagera sus logros y demuestra ser totalmente incompetente. Más tarde, durante un conflicto por el campo de entrenamiento de Quidditch, descubren que Draco Malfoy ahora es buscador de Slytherin, pero no ganó este puesto por mérito, sino que lo hizo gracias a que su padre compró escobas nuevas para todo el equipo, lo que hace que Ron confronte a Draco. Hermione interviene para defenderlo, pero Draco con desprecio le lanza uno de los insultos más ofensivos en el mundo mágico. Nadie te preguntó, mugrosa sangre sucia. Ron, furioso, intenta atacarlo con un hechizo, pero su varita rota le juega en contra. Se maldice a sí mismo y termina vomitando babosas. Harry y Hermione lo llevan con Hagrid, quien trata de ayudarlo mientras los consuela. Cuando Hagrid se entera del insulto, su expresión cambia. Hermione, con lágrimas en los ojos, explica: sangre sucia es una forma despectiva para referirse a los hijos de padres sin poderes mágicos. Hagrid suspira con indignación y le dice a Harry: hay ciertos magos, como la familia Malfoy, que se creen superiores solo por venir de un linaje 100% mágico. Piensan que los hijos de Muggles no deberían existir. Y toda esta cadena de eventos que desató Malfoy es lo que nos revela por qué Hermione es como es. Desde que la conocimos, Hermione dejó claro que quiere ser la mejor de su clase. Lo dice, lo demuestra, corrige a otros cuando se equivocan y se enorgullece de su inteligencia. A veces incluso llega a hacer sentir menos a Ron o a Harry por no haber leído lo mismo que ella o por no saber las cosas al nivel que ella ya las domina. Y como he dicho en varios otros videos, los excesos suelen esconder carencias. Ya lo habíamos mencionado antes, muchos niños terminan construyendo su autoestima alrededor de lo que sus padres admiran o esperan de ellos. Pero también hay otro elemento que escapa al entorno familiar y parece que este es el caso de Hermione. Y eso es el entorno social. Hermione está enfrentando discriminación social por su origen. Viene de una familia muggle, es decir, de padres no magos. Nació en un hogar sin ninguna conexión con el mundo mágico y por más talentosa que sea, eso la hace automáticamente menos ante los ojos de ciertos sectores de la comunidad mágica, o sea, personas como Draco, quien la llama sangre sucia, uno de los insultos más cargados de odio y desprecio en ese universo. Entonces podemos entender que este aparente exceso de orgullo por su inteligencia es en realidad una forma de compensar una carencia que viene de un sistema que la ha hecho sentir que no pertenece del todo o que tiene que ganarse su lugar una y otra vez. Por eso se exige tanto y busca ser la mejor y estudiar más que nadie, porque en un mundo donde algunos creen que por su origen ni siquiera debería estar ahí, equivocarse sería para ella confirmar el prejuicio. A partir de aquí la historia comienza a ponerse muy oscura, así que pon atención. Harry comienza a escuchar voces extrañas que nadie más puede oír. Estas lo perturban y le susurran cosas muy oscuras como: huelo sangre, déjame eliminarlos a todos. Siguiendo ese sonido llega a un pasillo donde se encuentra con una escena escalofriante. La gata del celador está petrificada y en la pared un mensaje escrito con sangre dice: la cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, tengan cuidado. El incidente provoca conmoción y curiosidad, así que en clase Hermione le pregunta a la profesora McGonagall por la cámara de los secretos y esta les explica. Hace siglos Hogwarts fue fundada por 4 grandes magos: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Pero Slytherin creía que solo los magos de sangre pura debían estudiar en el colegio. Al no poder imponer su visión, abandonó Hogwarts, pero antes dejó una cámara oculta que, según la leyenda, guarda un monstruo que solo su heredero puede controlar, con el propósito de purgar la escuela de los nacidos de Muggles. Aunque McGonagall asegura que la cámara nunca ha sido encontrada y que podría ser solo un mito, los 3 amigos no lo creen. Convencidos de que Draco podría ser el heredero de Slytherin por su linaje y sus prejuicios, deciden preparar una poción multijugos para transformarse en los mejores amigos de Draco, Crabbe y Goyle, y obtener respuestas. Hermione se encarga de elaborarla, aunque reunir los ingredientes les toma semanas. Durante un partido de Quidditch, una pelota encantada persigue a Harry con fuerza inusual, intentando golpearlo sin descanso. Aunque logra atrapar a Snitch, termina con el brazo roto. Y Lockhart, al intentar curarlo, le borra los huesos por error. Esa noche, en la enfermería, Harry vuelve a escuchar las voces. Y entonces aparece Dobby. El elfo le confiesa que fue él quien encantó la pelota y bloqueó la entrada al tren. Lo hizo para protegerlo, porque sabe que su vida corre peligro en Hogwarts. Harry se enfurece, pero Dobby no se defiende. Le cuenta que es golpeado constantemente y que solo podrá ser libre si su amo le da una prenda de ropa. Los harapos que llevan no son por descuido, sino el símbolo de su esclavitud. Antes de irse, le advierte a Harry que la historia está a punto de repetirse. Finalmente, la poción multijugos está lista. Hermione sufre un accidente y termina transformada parcialmente en furro. Así que Harry y Ron se infiltran solos entre los Slytherin. Draco no solo les revela que no es el heredero de Slytherin, sino que expresa un desprecio profundo por los sangre sucia. Les cuenta que la última vez que se abrió la cámara murió una estudiante y dice con satisfacción que espera que esta vez la víctima sea Hermione. Pronto las sospechas comienzan a caer sobre Harry. Puede oír voces que otros no escuchan y siempre parece estar cerca de los ataques, lo que genera temor entre los estudiantes. Más adelante, los profesores organizan un taller de duelos y Harry es emparejado con Draco,
Draco. Al comenzar, Draco lo provoca. ¿Asustado, Potter? A lo que Harry responde: ni un poco. Durante el combate, Draco invoca una serpiente que amenaza a otro estudiante. Harry logra detenerla hablándole en Parcel, pero en lugar de admiración, lo único que recibe son miradas de miedo. Ron y Hermione le explican que hablar Parcel es un rasgo asociado a los magos tenebrosos, especialmente a Salazar Slytherin. Eso, sumado a que ha estado en las escenas de los ataques y que las voces que escucha no son percibidas por nadie más, hace que Harry comience a preguntarse si en el fondo podría haber algo oscuro dentro de él, o que él directamente haya provocado estos ataques. Y eso oscuro que empieza a surgir no es solo un tema que le compete a Harry, es algo que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro. Lo que está viviendo Harry se puede entender desde el concepto de la sombra desarrollado por Carl Jung, que ya he explicado en otros videos. Por si no estás familiarizado con este concepto, te lo vuelvo a explicar. Jung describía la sombra como los aspectos reprimidos o no aceptados de nuestra personalidad. Impulsos, emociones, deseos, pensamientos e incluso talentos que por miedo, vergüenza, culpa o presión social decidimos esconder, negar o reprimir. Y no se trata solo de lo malo o lo violento. Muchas veces también dejamos fuera partes útiles, creativas o intensas que no encajan con la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Todo aquello que no encaja con lo que creemos que deberíamos ser se va a la sombra. Si ya conoces la saga, sabrás que en las demás películas Harry le teme a Voldemort o a que Voldemort regrese o lo ataque. Pero esta historia es distinta. Aquí, Harry no le teme tanto a Voldemort como tal, sino que le teme a parecerse a él. Le aterra la idea de que algo dentro de sí comparta características con él. Y ese miedo, de hecho, está muy bien sustentado. Harry puede hablar Parcel, igual que Voldemort. Las varitas de ambos son gemelas. El sombrero seleccionador consideró ponerlo en Slytherin. Y como ya veremos más adelante, existe una conexión profunda entre ambos. Pero por ahora no me voy a adelantar a eso. Lo importante es esto: el miedo de Harry puede leerse como el miedo a su propia sombra, a esa parte de sí mismo que no encaja con lo que quiere ser y que teme descubrir. Y cuando uno niega la sombra, según Jung, esta no desaparece, sino que se fortalece, se vuelve más autónoma e incontrolable, casi como si pudiera poseernos. Por eso Jung decía que lo importante no es eliminar la sombra, sino integrarla, es decir, volvernos conscientes de esas partes oscuras que hemos dejado enterradas en el inconsciente, reconocerlas como nuestras y darles un lugar dentro de lo que somos. No se trata de actuar desde ellas, sino de no negarlas. Claro que esto no es fácil. A la mayoría de nosotros nos cuesta muchísimo aceptar que no somos seres totalmente virtuosos. Nos cuesta admitir que también tenemos pensamientos oscuros, envidias, rabias, resentimientos o deseos que nos incomodan o que no encajan con lo que se espera de nosotros. Y bueno, si esas partes que reprimimos en nuestra vida cotidiana pueden afectarnos, ¿cómo se vence la sombra? Bueno, ese es el tema. Como acabo de sugerir, no se vence porque no es algo externo, es parte de nosotros. Y como dije y lo repito, no se trata de eliminarla, sino de integrarla. Y en el lenguaje junguiano, integrar significa hacer consciente lo inconsciente, reconocer como propias las partes que hemos rechazado y darles un lugar dentro de nuestra identidad, sin dejarnos controlar por ellas, pero tampoco negándolas. En este punto de la historia, Harry todavía no puede aceptar que dentro de él puede existir algo de oscuridad. Le asusta, lo rechaza y trata de alejarlo. Pero si realmente quiere salir fortalecido de todo esto y crecer de verdad, va a tener que mirar hacia adentro y atreverse a integrar su sombra. Como dijo Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Días después, Harry encuentra un diario tirado en el baño de Myrtle con el nombre de Tom Riddle en la portada. Aparentemente perteneció a un estudiante que asistió a la escuela hace 50 años, pero está completamente en blanco. Esa noche, Harry descubre que el diario de Tom Riddle es mágico y puede comunicarse escribiendo en sus páginas. Al hacerlo, el diario lo transporta a un recuerdo de hace 50 años, donde ve que tras una serie de ataques, un estudiante murió. Ahí también dejan entrever que Tom Riddle posiblemente tuvo algo que ver con esto. Por lo que, sintiéndose amenazado de ser descubierto y para protegerse, culpó falsamente a un joven Hagrid, señalando a una tarántula gigante como culpable. La criatura, antes de ser capturada, escapó al bosque prohibido. De regreso al presente, nuevos ataques ocurren. Hermione es petrificada y el diario de Riddle desaparece. El peligro crece tanto que en un intento desesperado por poner orden, el Ministerio de Magia envía a Hagrid a Azkaban y fuerza la renuncia de Dumbledore como director. Todo esto impulsado por la influencia de Lucius Malfoy. Buscando respuestas, Harry y Ron siguen un rastro de arañas hasta el bosque, donde encuentran a la misma criatura que Hagrid cuidaba en su juventud. La araña revela que no fue la causante de la muerte y que Hagrid era inocente, pero aún así ordena a sus descendientes atacarlos. Afortunadamente, los chicos logran escapar de milagro. Finalmente, los chicos encuentran una nota que Hermione había ocultado, donde descubren que el verdadero
verdadero monstruo es un basilisco, una serpiente gigante que se mueve a través de las tuberías de Hogwarts. También comprenden que la estudiante que murió hace 50 años fue Myrtle la Llorona, la fantasma del baño. Antes de que puedan revelar lo que han descubierto, Harry y Ron escuchan a los profesores hablar. Una estudiante ha sido capturada y llevada a la cámara secreta. Es Ginny Weasley, la hermana de Ron. El resto de profesores obligan a Lockhart a rescatarla, pues se las daba de muy valiente. Pero Ron y Harry descubren que él es un fraude y que todas sus historias heroicas son robadas y planea huir. A pesar de ello, Harry y Ron lo obligan a acompañarlos hasta el baño de Myrtle, donde ella revela que murió al mirar directamente a la criatura que surgió del lavabo. Con esta pista, Harry abre el acceso a la cámara hablando en Parcel. Al adentrarse, Lockhart intenta traicionarlos, pero su hechizo falla y termina borrándose la memoria a sí mismo, provocando un derrumbe que separa a Harry de Ron. Solo Harry sigue hasta la cámara, donde encuentra a Ginny inconsciente y a Tom Riddle, quien revela ser una memoria viviente atrapada en el diario. Riddle confiesa que manipuló a Ginny mediante el diario para abrir la cámara y liberar al basilisco. Su plan era absorber su vida para recuperar su forma física. Finalmente, reorganizando su nombre en el aire, revela su verdadera identidad. Tom Marvolo Riddle es Lord Voldemort. Tom entonces invoca el basilisco, una gigantesca serpiente mortal. Harry intenta huir, pero es salvado por el Fénix de Dumbledore, que le arranca sus ojos al basilisco, dejándolo ciego. Luego, el Fénix deja caer el sombrero seleccionador, del cual Harry saca la espada de Godric Gryffindor. Cuando el basilisco ataca, Harry salta y clava la espada en su boca, eliminándolo. Harry toma uno de los colmillos del basilisco y lo clava en el diario de Riddle, destruyéndolo y haciendo que la memoria de Tom desaparezca. Ginny despierta y el Fénix los ayuda a salir de la cámara. Como consecuencia, Dumbledore es restituido en su cargo como director, así que llama a Harry para agradecerle por lo que hizo. Aquí Harry se sincera con el director. Le comenta que durante este tiempo ha notado que tiene muchas similitudes con Tom Riddle. Dumbledore dice la verdad. El día en que Voldemort trató de eliminarlo, le transfirió algunos de sus poderes, como hablar Parcel. Le recuerda que él tiene muchas habilidades que Voldemort apreciaría, como determinación, ingenio y cierto desprecio por las reglas. Por todo esto, el sombrero seleccionador perfectamente pudo haberlo mandado a Slytherin, pero no lo hizo porque Harry fue quien pidió estar en Gryffindor. Y cierra la conversación diciéndole: no son nuestras habilidades lo que demuestra lo que verdaderamente somos. Lo que realmente dice quién somos son nuestras decisiones. Al final de la historia, Harry descendió literalmente a lo más profundo de Hogwarts, la Cámara de los Secretos. Y ese descenso puede leerse simbólicamente como una bajada hacia lo más profundo de su mente, donde habita su sombra. Ahí, entre piedras frías y esculturas talladas, lo esperaba Tom Riddle, pero no el Voldemort adulto y temido, sino su versión joven, más cercana, más seductora y por eso mismo más parecida a Harry. Y es que, si lo pensamos bien, Riddle representa justo lo que Harry teme llegar a ser: un mago brillante, decidido y ambicioso, pero corrompido por su ego, dolor y odio. Riddle es su reflejo oscuro, una versión posible de sí mismo. Y ahí esto se vuelve profundamente junguiano. Jung decía que para conocernos de verdad primero tenemos que mirar aquello que hemos reprimido, y que una forma de hacerlo es a través de la historia. Por ejemplo, cuando uno estudia el Holocausto, Jung no sugeriría que imagines que eres el héroe que salva a las víctimas. Más bien te invitaría a imaginar que podrías haber sido uno de los guardias que golpeaban y quitaban vidas. Y quizás tu reacción inmediata pudiera ser que no, que nunca harías algo así, pero la verdad es que esas personas no eran tan diferentes a nosotros. Eran seres humanos comunes y corrientes, con las mismas capacidades físicas y mentales. Y si ellos fueron capaces de hacerlo, muchos de nosotros también podríamos ser capaces. No porque seamos malas personas, sino porque esa posibilidad está en todos nosotros. Y reconocer eso no nos condena, sino que nos da conciencia, profundidad y humildad. Y esa es la propuesta de Jung. No nos creamos inofensivos. No somos peluches, somos humanos. Y los humanos, cuando nos desconectamos de nosotros mismos o de los demás, hemos sido capaces de cometer atrocidades. Y eso parece que le pasó a Harry. A lo largo del año temió parecerse a Voldemort, pero al llegar a la cámara se dio cuenta de que en efecto sí se parecía. Tiene sus habilidades, comparte su conexión con las serpientes y hasta podría usar sus talentos para obtener poder, pero no lo ha hecho. Y eso no parece casualidad, sino una decisión que marca un antes y un después en Harry. Porque después de haber bajado a las profundidades de su mente o a la Cámara de los Secretos, después de haber visto su sombra cara a cara y salir de ahí con vida, creo que Harry ha hecho un verdadero trabajo de sombra. ¿Y por qué lo creo? Por su conversación con Dumbledore. En esa charla, Harry se atrevió por fin a decir en voz alta lo que antes evitaba, que se dio cuenta de cuánto se parecía a Voldemort. Eso que antes había negado, incluso cuando Dumbledore se lo preguntó directamente, ahora pudo decirlo abiertamente.
No lo mencioné durante el relato, pero en varias ocasiones Dumbledore intentó darle espacio a Harry para hablar sobre sus similitudes con Voldemort, pero Harry siempre evitaba el tema, pero ya no más. Y es que trabajar la sombra no significa dejarla actuar, sino reconocerla como parte de ti. Reconocer que dentro de ti también existe la capacidad de herir, de manipular o destruir y elegir no hacerlo. Y ese es un trabajo que en realidad nunca termina. Como dijo Jung, uno no puede tener un respeto real por sí mismo hasta que acepta que lleva dentro un monstruo. O en el caso de Harry, un basilisco. Y aceptar nuestro potencial oscuro no nos hace peores, sino más libres, porque solo quien ha mirado su sombra puede de forma consciente elegir no actuar desde ella. Y ahora que Harry ha reconocido lo que podría ser capaz, tendrá que tomar decisiones cada vez más conscientes para no repetir el camino de Voldemort. En eso, Lucius Malfoy irrumpe en la oficina junto con Dobby, revelando que Dobby sirve a la familia Malfoy. Y son ellos los responsables del abuso emocional que se ha cometido contra Dobby. Por eso siempre quiso mantener a Harry alejado de Hogwarts, porque sabía que él estaba tramando algo horrible. Y tenía toda la razón. Recordemos que Lucius fue quien puso el diario de Tom Riddle, o de Voldemort joven, en el caldero de Ginny en primer lugar. Dumbledore amenaza sutilmente a Lucius, dejándole entender que sabe que él fue quien hizo eso. Así que Lucius, impotente, patea a Dobby por las escaleras y se va indignado. Antes de que el hombre pueda irse, Harry corre a devolverle el destruido diario de Tom Riddle. Este se lo da a Dobby y una discusión inicia. Pero en eso, Dobby se da cuenta de que dentro del diario había un calcetín que Harry puso, y como Lucius directamente se lo otorgó, esto convierte a Dobby en un elfo libre. Lucius estalla en ira y amenaza a Harry con su varita, pero Dobby usa sus poderes para defenderlo. Antes de irse, Lucius, con el ego destrozado, amenaza a Harry. Tus padres también eran unos entrometidos y correrás con la misma suerte que ellos. Después de esto, se va. Hasta antes de esta escena habíamos visto el comportamiento de Draco de forma más o menos individual, pero ahora que conocemos mejor a su padre, podemos entender muchas cosas interesantes. La película no muestra explícitamente cómo es la relación emocional entre Draco y su padre, pero sí dejó claro que Draco lo admira e imita. La escena donde esto se notó muy claro fue en la librería, cuando Draco repitió las mismas palabras de su padre, solo que adaptadas a su entorno escolar y dirigidas hacia Harry. Y ver la forma de ser de su padre nos muestra que Draco no es simplemente el malo del cuento, sino también una víctima. Desde la psicología infantil se sabe que en los primeros años de vida los niños aprenden principalmente por observación. Son como esponjas que absorben gestos, actitudes, valores y formas de relacionarse de las figuras que tienen más cerca. Y estas figuras cercanas en esta etapa suelen ser el padre y la madre. Para un niño, parecerse a sus padres es como una forma de sentirse seguro y de pertenecer, de insertarse en un sistema que le dice qué está bien, qué está mal y sobre todo qué se espera de él. Y aquí vale la pena traer una idea filosófica a la mesa. Los seres humanos no nacemos con ideologías, creencias religiosas, prejuicios o sistemas morales preinstalados. Esto lo explicó muy bien el filósofo John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. Ahí desarrolla una idea que seguramente has escuchado antes, la de la tabla rasa o la mente como una hoja en blanco. Lo que Locke cuestionaba era la creencia muy común en su época de que nacemos con ideas innatas, ideas como la existencia de Dios, la noción de justicia o principios universales del bien y del mal. Según él, eso no es así. Ahora bien, Locke no niega que tengamos ciertas disposiciones biológicas, acepta que nacemos con capacidades mentales como la memoria, la percepción, la posibilidad de razonar o de aprender por experiencia, pero esas capacidades no traen consigo contenido. No nacemos sabiendo. Todo lo que conocemos lo adquirimos a partir de la experiencia, ya sea externa, lo que percibimos del mundo, o interna, lo que reflexionamos sobre nuestra propia mente. Entonces, ¿cómo aplica esto al caso de Draco? Significa que Draco no nació odiando a los sangre sucia, no vino al mundo creyéndose superior. Todo eso lo aprendió, lo absorbió de su entorno, especialmente de su padre y del contexto social que lo rodea. Esas ideas fueron sembradas, repetidas y luego asumidas como verdades. No son producto de maldad innata, sino de formación. Y ojo, que aprender por imitación no es algo malo necesariamente, de hecho es una parte necesaria del desarrollo. Las figuras significativas, sobre todo al inicio, nos dan un mapa para movernos por el mundo sin que tengamos que construir desde cero nuestro propio sistema de valores. El problema aparece cuando ese mapa está basado en el desprecio, en la destructividad, en la necesidad de dominar o en la idea de que unos valen más que otros. En contextos como el de Draco, el niño empieza a incorporar ideas que tal vez ni siquiera entiende del todo, pero que repite como verdades absolutas porque son la base de su pertenencia a ese grupo que también piensa así. Cuestionarlas podría significar decepcionar a su familia, romper con su entorno o incluso perder el amor de quien más admira. Una crianza más constructiva no impone dogmas, sino que ofrece opciones. Educar no es adoctrinar, sino enseñar a pensar y acompañar. Pero Draco no tuvo eso. Lo que tuvo fue una figura de autoridad con ideas rígidas, valores clasistas y una visión jerárquica del mundo. Desde muy joven, Draco ha interiorizado un sistema de creencias que lo ubica en
en la cima de una supuesta jerarquía mágica basada en el linaje, y más que cuestionarlo, lo repite. No porque sea malvado, insisto, sino porque tiene 12 años. Nadie le ha enseñado a pensar distinto o lo ha invitado a cuestionarse. Solo está copiando el guión que le dio su padre. Después de que el basilisco haya muerto y la memoria de Tom Riddle haya sido destruida y Dobby haya conseguido su libertad, la enfermería de la escuela logra despetrificar a todos. Harry es liberado de Azkaban y el ciclo escolar concluye, aunque el peligro no. Durante sus vacaciones de ese año, Harry tiene una fuerte discusión con los Dursley, así que decide marcharse de su casa. Mientras camina solo, un autobús especial para magos sin hogar lo recoge. En él, Harry ve un cartel con la inscripción "Se busca" y la imagen de un hombre desquiciado llamado Sirius Black, a quien el papel presenta como un peligroso asesino que ha escapado de Azkaban y que ahora está siendo buscado por el Ministerio de Magia. El autobús mágico deja a Harry en un bar llamado El Caldero Chorreante. Ahí el chico se encuentra con Arthur Weasley y le advierte que Sirius Black es un asesino muy peligroso. Pero por alguna extraña razón agrega: si lo ves, no intentes ir tras él. Algo que se le hace extraño a Harry porque no hay ninguna razón para que él quiera buscar a ese hombre loco. O bueno, al menos de momento no las conoce. De camino a Hogwarts, Harry comparte vagón con Ron, Hermione y un nuevo profesor que impartirá clases ese año, Remus Lupin, el que será su maestro de defensa contra las artes oscuras. Pero repentinamente algo extraño sucede. El tren se detiene, las luces se apagan, la temperatura desciende drásticamente, los vidrios se escarchan y todo el entorno se oscurece por completo. En eso, criaturas oscuras, encapuchadas y flotantes comienzan a rodear el tren. Una de esas criaturas logra entrar, abre lentamente la puerta del vagón de Harry, se acerca a él y comienza a drenarle el alma directo del rostro sin que el chico pueda hacer nada. Harry no resiste más y pierde el conocimiento, escuchando antes de desmayarse el grito de una mujer. Afortunadamente, Lupin se despierta justo a tiempo y ahuyenta al dementor con un hechizo. Una vez que Harry despierta, Lupin le da una barra de chocolate para que recobre fuerzas. El chico les pregunta a sus amigos quién fue la mujer que gritó, pero Hermione le revela que el grito de la mujer tan solo estuvo en su mente. Las criaturas que acabamos de ver son dementores. Son utilizadas por el Ministerio de Magia como guardianes de la prisión de Azkaban, precisamente porque su efecto emocional incapacita a los presos, pues estos se alimentan de la alegría y los recuerdos felices de las personas, dejándolas con sus peores pensamientos y emociones. Una vez que han consumido todo esto, hacen su acto final, el beso del dementor, o sea que succionan el alma de sus víctimas a través de la boca, dejándolas vivas pero como máscaras vacías, sin conciencia ni identidad. Un destino peor que la misma muerte. En la ceremonia de bienvenida, Dumbledore anuncia que debido al escape de Sirius Black, el castillo será reforzado con la presencia de dementores en los límites de Hogwarts. Aclara que son criaturas que no distinguen entre culpables e inocentes y que no está en la naturaleza de los dementores ser seres que perdonen. Y para ver de dónde vienen estos personajes, es importante conocer la historia de su creadora. A principios de los años 90, la vida de J.K. Rowling se encontraba en una encrucijada. Tras la muerte de su madre en 1990, víctima de esclerosis múltiple, Rowling decidió mudarse a Oporto, Portugal, con la esperanza de comenzar de nuevo. Allí trabajó como profesora de inglés y conoció a Jorge Arantes, un periodista portugués. La relación fue tumultuosa desde el principio. A pesar de las dificultades, se casaron el 16 de octubre de 1992. Su hija, Jessica Isabel Rowling Arantes, nació el 27 de julio del 93. Sin embargo, el matrimonio se deterioró rápidamente. Rowling sufrió abuso doméstico durante esta relación y en noviembre del 93, tras un episodio particularmente violento, decidió dejar a su esposo y regresar al Reino Unido con su hija. De vuelta en Edimburgo, Rowling enfrentó una situación muy precaria. No tenía empleo, vivía de ayudas estatales y criaba sola a su hija. En este periodo, cayó en una profunda depresión, llegando a contemplar la autoeliminación. Reconociendo la gravedad de su estado, buscó ayuda médica y comenzó una terapia que duró 9 meses, lo que marcó el inicio de su recuperación. Durante este tiempo, Rowling canalizó su dolor y desesperación en la escritura. Comenzó a trabajar en una historia que había concebido años antes, la de un niño mago llamado Harry Potter. Escribía en cafés locales mientras su hija dormía en su cochecito, aprovechando cada momento libre para dar vida a su mundo mágico. La influencia de su experiencia personal es evidente en su obra. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban introduce a los dementores, criaturas que se alimentan de la felicidad y dejan a sus víctimas en un estado de desesperanza. Rowling ha explicado que los dementores son una representación de su propia depresión, una forma de dar forma a sus emociones más oscuras y compartirlas con el mundo. A pesar de las adversidades, Rowling perseveró. En 1995 completó el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y tras múltiples rechazos logró que una editorial lo publicara. Este fue el comienzo de una de las sagas literarias más exitosas de la historia y un testimonio del poder de la resiliencia y la creatividad frente a la
adversidad. Entonces sí, los dementores son literalmente la forma de la depresión, pero sobre ese tema hablaremos más adelante. En la clase de cuidado de criaturas mágicas, Hagrid les presenta una criatura mitad águila, mitad caballo, un hipogrifo llamado Buckbeak. Harry, con cautela, logra ganarse su confianza y vuela sobre él entre los cielos y montañas de Hogwarts. Al ver el protagonismo de Harry, Draco Malfoy se pone celoso, así que se acerca de manera prepotente a la criatura. La imprudencia del mocoso hace que Buckbeak se asuste y le lanza un zarpazo a Malfoy, quien termina en la enfermería. Y aunque el golpe no le dolió tanto, el orgullo sí, así que jura que tomará cartas en el asunto. Durante la clase de defensa contra las artes oscuras, Lupin les enseña a los chicos a enfrentar a un Boggart, una criatura que adopta la forma del miedo más profundo de cada persona. Al llegar el turno de Harry, el Boggart toma la forma de un dementor. Lupin se interpone y el Boggart cambia su forma a una luna llena, lo cual queda como una pista sutil sobre un secreto que Lupin esconde. Días después, Harry y Lupin toman un paseo por los jardines de la escuela, donde el profesor le explica a Harry que los dementores hacen revivir los peores recuerdos, lo que hace a Harry llegar a la conclusión de que el grito que escuchó en el tren probablemente fue el de su madre el día que Voldemort acabó con ella. Lupin también le revela que conoció y fue un buen amigo de sus padres, recordándole que Harry tiene los mismos ojos que su madre, a quien recuerda como una mujer extremadamente gentil. Después de esto, las cosas dentro de Hogwarts se ponen feas, pues han avistado a Sirius Black dentro del castillo. En consecuencia, refuerzan la seguridad. Las entradas se sellan, los alumnos son reubicados para dormir en espacios comunes y los dementores intensifican su vigilancia. Esto termina afectando a Harry, quien sufre otro ataque por parte de las criaturas. Durante un paseo, Harry le pregunta a Lupin por qué los dementores lo afectan más que a los demás. Lupin le responde que no es por debilidad, sino porque él ha sufrido horrores reales. Le explica que los dementores son las criaturas más viles que existen. Devoran cada recuerdo feliz y se alimentan del dolor hasta dejar a la persona con lo peor de sí misma. Lupin le dice que no hay nada de qué avergonzarse y acuerdan comenzar lecciones privadas para aprender a enfrentarlos después de las vacaciones. La forma de los dementores y la manera en que funcionan me parece una representación magnífica y dolorosamente acertada de cómo J.K. Rowling plasmó su experiencia cuando atravesó una etapa oscura de su vida, especialmente en esa conversación entre Lupin y Harry. Cuando Lupin le dijo a Harry que los dementores no lo afectaban más porque fuera débil, dijo muchísimo sobre lo que pasa con la depresión. Vivir con depresión no es una señal de debilidad, no se trata de una falta de carácter, ni de una cuestión de actitud, ni de algo que se resuelva simplemente echándole ganas, sino que se trata de una enfermedad, invisible muchas veces, pero muy real. Los dementores son una metáfora perfecta de cómo se siente. No llegan con avisos ni te dan tiempo para prepararte, simplemente aparecen. Y cuando lo hacen, es como si te chuparan el alma. Te roban los recuerdos felices, te desconectan de todo lo que alguna vez te hizo sentir bien. No puedes pensar en nada que te dé esperanza y el frío que dejan, ese frío que según se describe se mete hasta los huesos, se parece mucho al vacío emocional que acompaña la depresión. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. La depresión no es estar triste porque te pasó algo malo. No es llorar porque tuviste un mal día. Eso es tristeza. Y la tristeza, aunque duela, sigue conectada con la vida. Puedes estar triste y aún así tener ganas de hablar con alguien, de ver una película, de salir a caminar o realizar actividades. La depresión, en cambio, es una desconexión total. No te sientes mal por algo. Te sientes mal sin saber por qué. O peor, te sientes vacío, nada importa, estás atrapado dentro de ti mismo y no puedes salir. Por eso me parece muy importante la escena con Lupin, porque muchas veces cuando alguien está deprimido, quienes lo rodean piensan que es solo cuestión de voluntad o de cambiar de actitud, pero no, la depresión no es un defecto de personalidad, es una enfermedad que como cualquier otra necesita atención profesional y en muchos casos tratamiento médico. Así que si alguna vez te has sentido así, vacío, desconectado y sin fuerzas, si te has culpado por no poder salir adelante solo, recuerda que no eres débil y no es tu culpa. Y si conoces a alguien que está atravesando algo así, no minimices su dolor. No le digas que hay gente que está peor o que tiene todo para ser feliz, porque ese tipo de frases, aunque bien intencionadas, no ayudan mucho. Lo que ayuda es acompañar, estar ahí y escuchar. Y recordar lo que dijo Lupin. No se trata de debilidad, sino que se trata de haber conocido el dolor. Poco después, los gemelos Weasley le entregan a Harry un mapa mágico llamado el Mapa del Merodeador, creado por 4 antiguos estudiantes bajo los seudónimos de Colagusano, Canuto, Lunático y Cornamenta. El mapa muestra los pasadizos secretos del castillo y la ubicación exacta de cada persona dentro de Hogwarts. Gracias a este objeto, Harry logra colarse una excursión a un pueblo cercano llamado Hogsmeade, a pesar de no tener permiso firmado, una decisión que está por cambiarlo todo. En el pueblo escucha en secreto que el motivo por el cual Sirius Black ha escapado es para eliminar a Harry. Después de esto, los profesores entran al bar para tener una conversación más privada, así que Harry entra con su capa de invisibilidad a escucharlo todo. Y gracias a esto descubre que Sirius efectivamente quiere eliminarlo, pero
Pero no solo eso, descubre que Sirius fue uno de los mejores amigos de los papás de Harry y que fue él quien los entregó a Voldemort. O sea que por su culpa están muertos. Y eso no es lo peor. Lo peor es que sus padres confiaban tanto en Sirius que lo eligieron para ser el padrino de Harry. Habrían dejado a Harry con él en caso de morir. También escucha que tras la muerte de sus padres, Sirius fue confrontado por otro amigo, Peter Pettigrew, a quien supuestamente asesinó junto con 12 muggles al hacer explotar una calle entera. Pettigrew solo dejó atrás un dedo como prueba de su muerte. Devastado por lo que ha descubierto sobre Sirius Black, Harry se reúne con Ron y Hermione para contarles todo. Pero de esta conversación salen cosas bastante interesantes. Lo que sigue no aparece en la película, pero sí está en el libro. Y quiero mencionarlo porque es importante para comprender la magnitud del resentimiento y el dolor que siente Harry en este punto de la historia. Hermione y Ron tratan de calmar a Harry para que olvide la situación, pero Harry responde. ¿Saben qué veo y oigo cada vez que se me acerca un dementor? Oigo a mi madre gritar e implorar a Voldemort. Si ustedes escucharan a su madre gritando de ese modo, a punto de ser eliminada, no lo olvidarían fácilmente. Hermione intenta calmarlo diciendo que los dementores atraparán a Black y que lo devolverán a Azkaban, pero Harry responde. Pero ya oíste lo que dijo Fudge. A Black no le afecta a Azkaban como a los demás. No es un castigo para él como lo sería para cualquiera más. Ron, tenso, pregunta. ¿Acaso quieres eliminar a Black? Hermione, asustada, interviene. Harry no quiere eliminar a nadie, ¿verdad? Pero Harry no responde. Esa conversación entre Ron, Hermione y Harry fue bastante fuerte, pero también muy comprensible si tomamos en cuenta todo lo que Harry ha vivido. Para empezar, le arrebataron a sus padres cuando apenas era un bebé. Creció con una ausencia enorme y en lugar de tener una infancia amorosa, fue enviado a una casa donde lo trataron con desprecio. Nunca recibió una palabra de cariño. Lo encerraban bajo las escaleras y lo hacían sentir como alguien que no merecía ser querido. Años de maltrato y abandono dejan huella. Es normal que Harry haya acumulado dolor, rabia y resentimiento. Le quitaron a su familia y lo criaron como si no valiera nada. Y ahora le dicen que hubo alguien responsable de todo eso, Sirius Black. ¿Cómo no iba a sentirse así? ¿Cómo no va a sentir ganas de que el otro también sufra? Es humano, completamente humano. Cuando alguien nos hace daño, muchas veces sentimos la necesidad de recuperar algo que nos fue arrebatado. Queremos que quien nos hirió entienda cuánto dolió, que lo sienta también, porque a veces sentimos que solo si el otro sufre, nuestro dolor será válido, que si el culpable paga, entonces se confirma que lo que vivimos sí estuvo mal. Y eso no te hace una mala persona, sino a alguien herido que necesita darle algún sentido a su sufrimiento. Pero aquí es donde vale la pena hacer una pausa y hablar de algo que me parece muy importante, que es la diferencia entre venganza y justicia. Dos palabras que muchas veces se confunden, pero que no son lo mismo. A lo largo del tiempo, la línea entre ambas ha sido borrosa. De hecho, hay frases como justa venganza, que parecen mezclar los dos conceptos. Pero si las analizamos con calma, vamos a ver que son muy diferentes. La venganza, de entrada, nace de la emoción. Es personal. Surge del enojo, del impulso, del deseo de hacer pagar al otro y de devolver el daño. A veces puede sentirse como un alivio, pero muchas veces es desproporcionada. Y aunque puede dar una sensación de poder o desahogo momentáneo, rara vez cierra algo de verdad. De hecho, muchas veces abre nuevas heridas. La justicia, en cambio, nace del razonamiento. Es, por lo tanto, imparcial. No se basa en lo que una persona siente, sino en lo que es correcto según las reglas compartidas por todos. La justicia busca reparar un daño de manera justa, no devolverlo con la misma moneda. Otra diferencia importante es que la venganza suele alimentar un ciclo. Alguien lastima, otro responde, y así se genera una cadena de represalias que nunca termina. La justicia, en cambio, busca dar un cierre, poner un alto, restablecer el equilibrio y evitar que el daño se perpetúe. Y mientras que la venganza busca que el otro sufra, la justicia busca que el castigo sea proporcional, que sirva para reparar, para enseñar y para prevenir. Claro que hay zonas grises, hay venganzas que parecen justas y hay castigos legales que pueden parecer fríos o incluso injustos. Pero entender la diferencia entre actuar desde el dolor o desde la razón nos puede ayudar mucho a no dejarnos arrastrar por el impulso. En el caso de Harry, su rabia es totalmente entendible y válida. Pero si actúa desde ese impulso, si se deja arrastrar por la necesidad de hacer sufrir al otro sin saber toda la verdad, podría cometer un error muy grave. Y lejos de encontrar alivio o paz, podría quedarse con una culpa aún más grande. Este conflicto también pondrá a prueba si Harry ha logrado realmente hacer un trabajo con su propia sombra. Ahora que la ha reconocido, la pregunta es si podrá ejercer cierto control sobre ella o si terminará dejándose llevar por sus impulsos. Y esa decisión es importante porque también definirá
si seguirá un camino parecido al de Voldemort o si logrará diferenciarse de él. En las semanas siguientes, Lupin comienza a entrenar a Harry para que pueda defenderse de los dementores, enseñándole el hechizo Patronus. Este hechizo es una especie de fuerza positiva, una manifestación de buenos recuerdos, esperanza y deseo de vivir. O sea, en propias palabras de Lupin, una proyección de las cosas que el dementor no puede soportar. Y bueno, en magos poco experimentados se verá como un cono plateado saliendo de la varita. Pero en magos más hábiles, esto podría tomar la forma de un animal específico para cada mago. Lupin le dice a Harry que para poder hacer el encantamiento tiene que pensar en un recuerdo muy feliz. Y para comenzar, Harry elige el de un partido de Quidditch, pero este no es lo suficientemente poderoso. En su segundo intento, Harry piensa en algo diferente e increíblemente logra invocar el hechizo. Cuando se sienta, Harry le cuenta a Lupin que esta vez pensó en el rostro de sus padres, un recuerdo que ni siquiera estaba seguro si era real o no, pero fue suficiente para canalizar tanta felicidad y esperanza que consiguió formar el hechizo. Ahora bien, si los dementores representan a la depresión, entonces vale la pena detenernos a pensar qué podría simbolizar el hechizo Patronus. El Patronus es la única defensa eficaz contra un dementor y para invocarlo solo necesitas pensar en un recuerdo que te haya hecho profundamente feliz. Y a ver, claro, en la vida real combatir la depresión no es tan simple como pensar en algo bonito. Sería injusto y superficial decir que los recuerdos felices por sí solos curan una enfermedad tan compleja. Pero quizás haya algo valioso que podemos rescatar de este hechizo. Pensemos bien, ¿qué está haciendo Harry al invocar un Patronus? Está trayendo a la mente un recuerdo que, aunque está en el pasado, le recuerda que la felicidad es posible, que ya la sintió antes y que existe. Y en medio de una tormenta tan densa como la depresión, recordar que alguna vez hubo luz puede ser un primer paso para creer que puede volver a verla. En los días más oscuros, los recuerdos felices, esos que alguna vez te hicieron sentir vivo, pueden convertirse en un faro. No lo van a resolver todo, claro que no, pero sí pueden recordarnos que existe una versión de nosotros que ya conoció la alegría y que con ayuda puede volver a hacerlo. En otras palabras, es esperanza. Eso es lo que podemos rescatar del simbolismo del Patronus. No tanto la idea de que basta con pensar en algo bueno, sino el mensaje de que incluso en la oscuridad más densa, la esperanza de un mañana mejor puede darnos fuerza para resistir y buscar la ayuda que necesitamos. La depresión nubla el pensamiento. Nos hace creer que el dolor será eterno, que no hay salida, que nunca más vamos a volver a sentirnos bien. Pero eso es una mentira que la enfermedad nos hace creer. Sí, los dementores, como la depresión, no desaparecen con solo desearlo, pero como dije antes, sí se pueden enfrentar con ayuda, con herramientas y sobre todo con esperanza. Y la hay salida. De hecho, la depresión es uno de los trastornos mentales más tratables. El camino y la salida existen, pero a veces cuando uno está en ese lugar oscuro simplemente no puede verlo. Y eso no quiere decir que la luz no esté, solo quiere decir que por ahora necesitas ayuda para volver a encontrarla. Así que si estás pasando por un momento así, o si conoces a alguien que lo está, recuerda que aunque hoy no seas capaz de ver el sol, eso no significa que no pueda volver a salir. Quizás solo signifique que necesitas apoyo, paciencia y tiempo. Y eso no te hace débil, sino humano. Mientras tanto, Ron está molesto con Hermione porque su gato ha estado persiguiendo a su rata que está desaparecida. Más tarde, los amigos van a visitar a Hagrid, quien les da una mala noticia. El hipogrifo Buckbeak ha sido condenado a muerte por herir a Draco. Esto producto de la falta de corazón, influencias y arrogancia de su padre, Lucius Malfoy. Esa noche, Harry revisa el mapa del merodeador y detecta un nombre que es imposible que aparezca: Peter Pettigrew. Pues se supone que ese mapa muestra a la gente que está caminando por los pasillos, y Peter, como escuchó en la conversación de los profesores, fue eliminado por Sirius. Intrigado, lo sigue por los pasillos, pero no ve a nadie. Justo entonces aparece Snape, quien intenta confiscar el mapa, pero el objeto está encantado para protegerse y lo insulta. Lupin aparece en el momento justo, relaja la situación y más tarde regaña a Harry por no haber entregado el mapa. Harry le dice que el mapa está roto porque le mostró el nombre de un hombre que está muerto. Pero al escuchar esto, Lupin se queda visiblemente perturbado. El día de la ejecución de Buckbeak llega. Malfoy y sus amigos se burlan de la situación y Hermione, harta, le da un puñetazo en la cara. Harry, Ron y Hermione bajan a la cabaña de Hagrid, donde este les entrega la rata de Ron, que ha reaparecido misteriosamente. Desde lejos ven a Dumbledore y al ministro de magia llegar con el verdugo. Los chicos se ocultan y observan a la distancia cómo el hacha desciende con fuerza sobre lo que parece ser Buckbeak. Y aunque los chicos no ven su cabeza rodar, entienden que fue el final de una criatura inocente. En eso, la rata de Ron lo muerde y comienza a correr. Nuestros
nuestros protagonistas la persiguen por el campo hasta que Ron la atrapa, pero repentinamente un perro negro y gigante aparece. Toma a Ron y lo arrastra a las profundidades de una madriguera bajo el sauce boxeador. Harry y Hermione logran entrar a la madriguera solo para darse cuenta de que es un pasadizo con salida a la Casa de los Gritos, un lugar supuestamente embrujado en el pueblo donde Harry se escabulló. Los chicos buscan a Ron, quien está aterrado en una esquina. Este trata de advertirles que no es un perro, sino un humano que puede transformarse, y ese humano resulta ser nada más y nada menos que Sirius Black, quien dice que alguien en esa sala está a punto de morir. Harry se abalanza sobre él y empiezan a forcejear, decidido a acabar con él para vengar la muerte de sus padres. Pero cuando Harry está por usar su varita, el profesor Lupin entra, desarma a Harry y le ayuda a Sirius a levantarse del suelo, solo para abrazarlo después, demostrando que está de su lado. Antes de cometer el asesinato, Lupin le dice a Sirius que Harry tiene derecho a saber por qué lo harán. Harry responde que sabe que Sirius traicionó a sus padres, pero Sirius revela que quien realmente traicionó a sus padres fue Peter Pettigrew, a la vez que señala a la rata de Ron. En eso Snape llega, desarma a Lupin y amenaza a Sirius. Este le dice a Snape que sigue siendo igual de tonto y comienza a burlarse de él. Snape le recuerda que lo podría eliminar, pero prefiere que los dementores le den el beso de la muerte. Parece que todo terminará ahí, pero repentinamente Harry toma la varita de Hermione y le lanza un hechizo a Snape que lo deja inconsciente. En eso la rata intenta huir, pero esta se transforma en humano, revelando que la rata de Ron todo este tiempo fue Peter Pettigrew, el hombre que verdaderamente delató a los padres de Harry con Voldemort. Lo que sucede es que Lupin, Peter, Sirius y el padre de Harry solían ser buenos amigos, pero Peter los terminó delatando. Sirius, al enterarse de esto, trató de tomar represalias, pero Peter lo culpó a él y fingió su propia muerte, haciendo explotar la calle, matando a 12 muggles y dejando solo su dedo como prueba. Luego se transformó en una rata para ocultarse, viviendo todos estos años como la mascota de Ron. En la escena del crimen solo quedó Black y este fue inculpado por todos estos actos. Lupin y Sirius lo acorralan. Peter ruega por su vida diciendo que no tuvo otra opción, pero Sirius le dice que él hubiera dado la vida por sus amigos. Pero Harry ordena que no lo elimine, que mejor lo lleven al castillo para que los dementores le den un destino peor que la muerte, lo que hace a Peter temblar de miedo. Aquí podemos retomar el tema de la venganza y la justicia que discutíamos antes. Ya sabiendo que Sirius en realidad era inocente, nos damos cuenta de que si Harry hubiera actuado desde la venganza, desde el impulso y el enojo, se habría equivocado y lo peor, habría herido a alguien inocente. Pero además, incluso si Harry hubiera eliminado a Peter, esto también lo habría condenado a él. Habría arruinado su vida, lo habrían llevado a Azkaban y todo ese dolor que intentaba reparar habría terminado generando aún más sufrimiento. Y esos son algunos de los grandes riesgos de la venganza. Al actuar desde la emoción, muchas veces lo hacemos sin tener toda la información, sin pensar en las consecuencias o en lo que eso realmente implica. Y una vez que cruzamos cierta línea, ya no hay vuelta atrás. Cuando el dolor es muy grande, el deseo de venganza parece lógico, parece justo, pero no siempre lo es. No está mal sentir rabia, ni que a veces queramos vengarnos. Son emociones válidas, naturales y humanas, pero que algo se sienta válido no significa que sea lo correcto. Lo importante es entender que no todo lo que sentimos debe convertirse en una acción. No hay emociones incorrectas, pero sí puede haber decisiones equivocadas. Y finalmente Harry decidió no eliminar a Peter, y no porque se le haya olvidado lo que pasó, ni porque de pronto se llenara de una compasión o bondad absoluta e incondicional, sino porque eligió el camino de la justicia. Demostró un gran trabajo con su sombra. Eligió actuar desde la razón, no desde el rencor. Canalizó su dolor, su deseo de venganza hacia algo más grande que él mismo. Eligió respetar una justicia imparcial, no dictada por su rabia, sino basada en los principios compartidos por la sociedad. Y eso además fue un acto de humildad, porque pudo haberse sentido con todo el derecho del mundo a vengarse, pero decidió que no está por encima de las leyes ni por encima de la sociedad. Y en eso también se diferencia de Voldemort. Harry entiende que tener poder no significa tener derecho a hacer lo que uno quiera. En el fondo, la justicia busca sanar. La venganza solo responde al dolor. Y aunque muchas veces se parezcan, solo una de las dos cierra la herida sin abrir otra. Y si tú estás pasando por algo así, te entiendo. Tal vez alguien te traicionó, te falló o te lastimó. Tal vez te hicieron sentir pequeño e insignificante o te arrebataron algo que nunca vas a poder recuperar. Y esa parte de ti, herida, quiere venganza, no justicia, venganza. Y hay días en los que imaginar que esa persona siente, aunque sea por un segundo, el mismo vacío que dejó en ti, parece el único alivio posible. Pero antes de tomar una decisión de la que no haya regreso, vale la pena detenerse
y respirar y preguntarte, ¿qué pasaría si hiciera eso que tengo en mente? ¿De verdad me sentiría mejor después? Y si la respuesta es sí, que probablemente lo sea, ¿cuánto tiempo duraría ese alivio antes de que lleguen las consecuencias? ¿Eso que estoy a punto de hacer va a reparar el daño? ¿Va a devolverme lo que perdí? ¿O solo va a escalar el conflicto y dejarme aún más roto? Y por último, ¿la única forma de soltar lo que siento es haciendo que el otro sufra? ¿O existen caminos más largos, menos impulsivos, pero también menos oscuros para sanar? A veces lo más sabio no es actuar en el momento. Darte el tiempo para que la rabia baje, para que el corazón deje de temblar y para que sea tu cabeza y no solo el dolor quien tome la decisión. Y esa también fue una de las grandes lecciones que aprendió Harry. Una vez que someten al tipo, caminan por la madriguera hasta regresar a los jardines de Hogwarts, donde Sirius le propone a Harry que, al ser su padrino y prácticamente el único familiar vivo que tiene, irse a vivir juntos para formar una familia. Propuesta que llena de ilusión a Harry. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando Lupin comienza a transformarse debido a la luna llena, revelando que en realidad es un hombre lobo. Sirius se convierte en perro para enfrentarlo, mientras Colagusano aprovecha el caos para escapar. La persecución y pelea termina con Harry y Sirius rodeados por dementores junto a un lago. Estos comienzan a absorber sus almas en una escena donde parece que todo está perdido. Hasta que repentinamente un Patronus fuerte, gigante y en forma de ciervo es convocado desde el bosque, lo que salva a ambos. Al despertar en el hospital, Harry se entera de que Sirius ha sido detenido y será condenado injustamente. Hermione entonces le revela que posee un giratiempo, un artefacto mágico capaz de retroceder el tiempo y permitirte estar en dos lugares a la vez. Ambos se lo colocan y deciden regresar en el tiempo para salvar a Buckbeak, rescatar a Sirius y presenciar los eventos sin intervenir. En ese proceso, Harry descubre que el Patronus que lo salvó no fue lanzado por su padre, sino por él mismo desde el futuro, comprendiendo que fue capaz de lograrlo porque sabía que ya lo había hecho. Afortunadamente, logran salvar a Buckbeak y descubren que en el pasado el verdugo no cortó la cabeza del hipogrifo, sino una calabaza. Pues cuando llegó, Harry y Hermione del futuro ya lo habían liberado. Montados en el hipogrifo, suben hasta donde tienen atrapado a Sirius y lo rescatan. Antes de que se marche, le comenta a Harry que los siguientes años su vida será demasiado impredecible como para estar juntos, así que lo más sensato será esperar un tiempo a que las cosas se pongan en orden y Sirius le pueda proporcionar una vida estable. Harry le recuerda que es inocente, pero Sirius responde que lo sabe y que el hecho de que Harry lo sepa es suficiente. Sirius lo toma por la cara y le comenta que es triste que él haya podido pasar tanto tiempo con los padres de Harry y Harry muy poco, pero le recuerda que los que nos aman nunca nos dejan y siempre los puedes encontrar dentro de ti. Después de esta conversación, Sirius se marcha con Buckbeak y Hermione y Harry logran llegar de nuevo al lugar y momento donde activaron el giratiempo. Al día siguiente, Harry va con Lupin, quien le dice que ha decidido renunciar por el bien de todos. Pero antes de irse, le pregunta a Harry por qué se ve tan infeliz. El chico le cuenta que siente que todo lo que pasó no sirvió para nada. Peter Pettigrew escapó y no se pudo comprobar la inocencia de Sirius. En respuesta, Lupin le dice a Harry que sí sirvió de algo. Desenterró la verdad y salvó a un inocente. Y tal vez Harry tenía razón. Tal vez no se hizo justicia como debería. El culpable escapó y el inocente siguió cargando con su condena. Pero incluso así, señalar al verdadero culpable y sacar la verdad a la luz ya es un primer paso. Y sí, Harry no logró atrapar a Peter, pero salvó a Sirius. Y también salvó una parte de sí mismo en el intento. Porque en un mundo donde las cosas rara vez salen como deberían, a veces basta con haber hecho lo correcto, aunque no haya salido como nos hubiera gustado.